Jeremías 23:29 dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? Oh, aquí está todo claro. El Señor quiere que todos sean salvos y Él mismo nos acaba de decir que su consejo permanecerá y hará todo lo que Él quiere. También nos dice que envió su palabra para librarnos de la ruina, para sanarnos, para corregirnos, para salvarnos, y que su palabra no vuelve a Él vacía. Y Jeremías complementa diciendo que la palabra del Señor es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Por más corazones duros que tengan las criaturas y por más que tengan que pasar por el lago de fuego, no serán destruidas eternamente, porque el amor va a ganar. Lo que será destruido eternamente será su maldad, su hechicería, sus mentiras, sus manipulaciones, su egoísmo, sus violaciones. Todo lo malo será desarraigado de la criatura, porque la palabra de Dios es fuego que purifica y como martillo que quebranta la piedra. Para mí, esto sí son buenas noticias. Buenas noticias que anuncian salvación para todos. Aunque unos acepten esa salvación de este lado y pasen por el fuego en esta vida, el fuego de la prueba, el fuego de la abnegación por seguir a Cristo. Los que no quieran hacerlo de este lado tendrán que hacerlo del otro lado, pero al final ganará el Señor. Alguien podrá decir, con un mensaje así, el drogadicto no quiere salir de su drogadicción. Con un mensaje así, el adúltero o la adúltera sigue gozándose en destruir hogares. Ante lo que yo digo, pues con el mensaje que ustedes predican pasa lo mismo. La gente no quiere cambiar y sigue igual, a pesar de las amenazas que a cada rato les dicen. Sin embargo, si el adúltero o la adúltera, el drogadicto o el pecador en extremo o el pecador religioso, como ustedes y como yo, que nos creemos justos, pero en realidad no lo somos, despertamos en nuestra conciencia a través de la cruz del Calvario, a través de la obra de Cristo, para darnos cuenta cuán amados somos. Ese amor producirá en nosotros aborrecimiento contra el pecado. Solo el amor de Cristo, solo el poder de la gracia de Cristo en la cruz manifestado, puede llevarnos a nosotros a aborrecer el pecado, a alejarnos del pecado y a vivir en Cristo Jesús, no gastando nuestra vida, no destruyendo nuestras almas en el pecado, sino sirviéndole al Dios eterno. Que la gracia del Señor esté con cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, por la gracia del Señor. Hago este video como una respuesta para el queridísimo y admiradísimo pastor Juan Campos. Lo conozco, sé que es un gran ser humano, es para mí un ejemplo de abnegación y de buen servicio. No coincidimos en varias interpretaciones. Sin embargo, eso no me hace pensar que el pastor sea una mala persona o un mal instrumento en manos de Dios. Es un gran instrumento de Dios, un hombre bueno, para gloria del Señor, y yo sé que él no se considera bueno, pero en lo que he visto y lo he escuchado, sé que es bueno en Cristo. Que Dios bendiga a todas las personas que van a escuchar esta respuesta. Estoy seguro que el pastor no la va a escuchar. No es del estilo del pastor escuchar estas respuestas, pero lo hago porque es mi deber cristiano y porque mi conciencia me dice que debo hacerlo. Él hizo 2 videos hablando argumentos en contra del universalismo. Sin embargo, creo que dijo cosas que a mi parecer no están de acuerdo a nuestra interpretación. Voy a mostrarles principalmente un argumento en el cual él se basó, que fue su principal argumento. Sean todos muy bienvenidos. Gracias por escuchar con humildad la respuesta para el pastor Juan Campos. Nuestro querido pastor Juan Campos hace una afirmación contundente y dice que los que creemos en la reconciliación y salvación universal basamos nuestra creencia en la palabra todos, que se menciona en los siguientes versículos.
Primera de Timoteo 2, 3 al 6, Juan 12, 32, Primera de Corintios 15, 22, Segunda de Corintios 5, 15, etc. Sin embargo, no es cierto que nuestra interpretación de la salvación de todas las personas en Cristo Jesús, por su amor y por su sacrificio, dependa solamente de la interpretación que hacemos de la palabra todos. Respeto que el pastor lo vea de esa manera, pero no es cierto. El fundamento para creer que al final todas las criaturas seremos reconciliados con el Creador es el conocimiento de su amor como Padre, que fue maravillosamente demostrado en la vida de Cristo y en la cruz de Cristo. La verdad que se encuentra en cada página de la Escritura es la verdad del amor de Dios. Si Dios es un Padre, todos los pasajes que hablan de fuego, de destrucción y de perdición deben ser analizados a la luz del tema superior en la Biblia. El tema superior o el tema central de la Biblia no es el diablo o el pecado y sus consecuencias. Es el amor de Dios como Padre de las criaturas a quienes les dio vida. El tema central es el plan de Dios para salvar a los que se han perdido. Es la victoria total del Señor sobre el pecado y sobre los pecadores. Victoria que el Señor gana no matando, no destruyendo a las criaturas que Él trajo a la existencia para que vivan y para que habiten la tierra, sino sanándolas, salvándolas, perdonándolas a todas. Usted, mi querido pastor, y yo sé que una gran mayoría de las personas que me escuchan son padres. ¿Usted querría quemar a sus hijos? ¿Usted mataría a sus hijos? ¿Los quemaría porque ellos decidan ser aquello que usted no quiere que sean? Estoy seguro que la respuesta del pastor, si escuchara este mensaje, sería no. Y sería un rotundo no. Ahora, si el pastor, si usted y yo, hermano y hermana, que somos humanos, no tenemos el amor y la misericordia y la justicia que sí tiene Dios, no haríamos algo así, ¿por qué entonces decimos que Dios va a quemar a millones de sus criaturas? ¿Acaso usted y yo somos más buenos que Dios o más equilibrados que Dios? Estoy seguro que la respuesta es no. Pero también estoy seguro que ustedes dirán, pero es que Dios es más grande en justicia y a Él le toca por seguridad del universo matar y destruir a los que no quieren ser salvos. De manera que la respuesta del pastor y de la mayoría de personas que me escuchan podría ser: yo enseño que Dios va a quemar a la mayoría porque la Biblia lo enseña, porque la Biblia lo dice, y yo debo ser fiel no a mi sentimentalismo como padre, sino a la Biblia y a lo que la Biblia dice. Sé que esa es la respuesta, pero permítanme sugerirles que no es lo que la Biblia dice, sino lo que la mayoría interpreta. Porque es claro que cuando Cristo habla del castigo final, lo hace con un lenguaje eminentemente simbólico. De manera que si tomamos la palabra fuego como literal, tendríamos también que creer que literalmente debemos sacarnos los ojos porque nos son ocasión de caer, o cortarnos las manos si son ocasión de caer en tentación. Pero no es literal ni lo uno ni lo otro. Jesús y la Biblia habla en un lenguaje simbólico y debemos entender a qué se refiere el fuego de la Biblia. La Biblia dice en Mateo 7:11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Hasta cuándo esta palabra es real? ¿Hasta cuándo Dios dará buenas cosas a los que le pidan buenas cosas? Porque en la historia del rico y Lázaro, el rico que está en el fuego, que prefigura el juicio final, no está maldiciendo,
sino que está pidiendo agua. Y el agua es algo bueno que se le puede pedir a un padre. Y si pedimos agua en el fuego, ¿será que Dios nos la va a negar? ¿Qué Dios bueno negaría a su criatura un poquito de agua si le pide agua porque tiene sed? ¿Qué Dios están enseñando ustedes? Es una pregunta importante que deben hacerse. Y me dirán, estamos enseñando el Dios de las Escrituras, el Dios que la Biblia muestra. Y siempre yo diré, no es cierto. Ustedes están enseñando el Dios que ustedes han interpretado, pero no el Dios que se revela en las Escrituras. Es muy diferente, porque podemos usar muchos textos de la Biblia y citarlos literalmente cuando en realidad son simbólicos. Ahora hagámonos esta pregunta. ¿Será casualidad que el Señor Jesucristo nos haya revelado a Dios, el Creador, como Padre? ¿No será que lo hizo para que pudiéramos entender que nos ama con amor de Padre y que hiciéramos esa analogía siempre que encontráramos pasajes de destrucción, de fuego y de tinieblas, como las tinieblas de afuera o el crujir de dientes? Si Dios me ama como Padre, ¿me quemará porque decidí vivir contrario al plan que Él tiene para mí? Y si el plan que Él tiene para mí está diseñado para que yo sea libertado y librado de la muerte, por rechazar ese plan, entonces Dios me va a destruir, va a hacer precisamente lo que Él quiere evitar. ¿No es una paradoja? ¿No es acaso una contradicción? La solución para tratar con las criaturas que no se adaptaron al plan de salvación no puede ser matar y destruir a esas criaturas, porque entonces estaría llevando a cabo precisamente aquello que Él quería evitar. Y finalmente el Señor terminaría haciendo lo que el pecado quería que pasara, matar la creación. Y Dios no le va a dar el gusto al pecado, no para ganar por encima del pecado, sino porque ama a sus criaturas con un amor que es más fuerte que el pecado y que la muerte. Y por ese amor es que le gana al pecado. Su motivación no es ganar siempre, sino que gana siempre, triunfa siempre porque ama. Alabado sea Dios. Ahora, ¿quién es el que vino para hurtar, para matar y para destruir? El Señor Jesucristo devela esa respuesta en Juan capítulo 10, verso 10. Sin embargo, la Biblia también nos dice a qué vino el Señor Jesucristo. Vino para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Si las obras del diablo son destrucción, homicidio, tortura y muerte, como lo dice Juan 10:10, afirmar que el lago de fuego tendrá un fuego literal y que Dios lanza a un fuego literal a millones de personas es atribuirle a Dios características satánicas, porque diríamos que Dios somete a tortura a sus criaturas. Por ello, nosotros, teniendo como fundamento el amor manifestado en Cristo, el amor de Dios, creemos que no es correcto interpretar el fuego del lago de Apocalipsis 20 como un fuego literal, sino como un símbolo que habla de purificación. Cuando digo nosotros, no quiero decir que estoy hablando en nombre de todas las personas que creen en la salvación de todos. Hablo de esa manera para no hablar de manera yoística. Así que espero me comprendan. El fuego es un lugar de justicia y de misericordia en donde el Señor Jesucristo deshace las obras del diablo, porque para eso vino el Señor, para deshacer las obras del diablo en toda la creación. Obvio, me refiero a la creación de este mundo. Si en el fuego o en el lago de fuego Dios echa a sus criaturas allí para torturarlas o atormentarlas o hacerlas sufrir o para destruirlas, estaría haciendo la obra que el diablo quiere que se haga. Porque el que quiere que haya destrucción, división y guerra y pleito no es Dios, es el diablo. Y Dios no actúa como el diablo. Por favor. Y alguien podría decir, y entonces Sodoma y Gomorra, y entonces el diluvio. Ya hemos dado explicación a estas preguntas en este canal.
Si deseas ver la explicación que damos a ello, debajo de este video les dejo el enlace para que sepan cómo abordamos el tema del diluvio y el tema de Sodoma y Gomorra, siempre desde la perspectiva del amor de Dios y de la restauración del Señor. El Señor Jesucristo no nos dejó en la oscuridad con respecto a que el fuego no es literal. La Biblia nos muestra este punto. Una ilustración que el Señor Jesucristo nos mostró del fuego final, es la historia o parábola del rico y Lázaro. Allí el fuego no destruyó al rico, sino que le produjo sed y además purifica su egoísmo, ya que pide y clama para que alguien se levante de entre los muertos y vaya y les predique a sus familiares para que no vayan a parar a ese lugar de tormento. Si el lago de fuego fuera el lugar de perdición final y de destrucción total, donde no hay esperanza para quien llegue allí, no podríamos ver en este rico este cambio tan grande en su carácter y en su moralidad. Su carácter está cambiando, nadie lo puede negar, el relato lo muestra. Sus prioridades ya no giran en torno a sí mismo, sino en función de su prójimo. Y esto se evidencia en el hecho de preferir quedarse solo en ese fuego que ver a sus hermanos llegar a hacerle compañía y verlos sufrir con él. Si esto no es una obra de cambio y de purificación, no sé entonces cómo se le puede llamar a esto. Sé que aquellos que niegan el cambio en el carácter del rico de la parábola lo hacen porque quieren ser ciegos a la evidencia categórica y contundente. Y es que hasta el fuego que viene de Dios para reprensión del malvado es un fuego que está matizado y lleno de su misericordia y de su amor. Déjenme decir esto con todo el respeto, sabiendo que no soy el dueño de la verdad, pero quiero decir lo que pienso y lo que creo firmemente. El Dios que finalmente presenta la interpretación que el pastor Juan predica y que cree de todo corazón, es un Dios que es bueno de este lado de la eternidad, pero del otro lado es malo, porque de este lado de la eternidad le da agua al que le pide o al que tiene sed. Pero resulta que a los que estén en el juicio o en el fuego, si tienen sed, los deja tener sed sin darles agua. Pero el Dios que se interpreta mediante las pistas que nos dejó el Señor Jesucristo, nunca deja con sed al que tiene sed. Mira lo que dice la Biblia en Isaías 41, 17 al 20. Los pobres y los necesitados buscan agua, pero no la encuentran. La sed les ha resecado la lengua. Pero yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré brotar ríos en las áridas cumbres y manantiales en los valles. Transformaré el desierto en estanques de agua y el sequedal en manantiales. Plantaré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos. En áridas tierras plantaré cipreses, junto con pinos y abetos, para que la gente vea y sepa y considere y entienda que la mano del Señor ha hecho esto, que el Santo de Israel lo ha creado. Si alguien tiene sed de este lado y pide agua, Dios le da agua viva. Y si del otro lado de la eternidad, en el fuego del castigo para el pecador, donde esté recogiendo lo que ha sembrado, es un castigo y es un fuego de amor y de misericordia, y ese pecador pide agua porque tiene sed, Dios no le va a responder lo que respondió Abraham. Dios le dirá: si los pobres buscan las aguas y tienen su lengua seca por la sed, yo los oiré. Yo, el Dios de Israel, les responderé y saciaré su sed, de este lado de la eternidad o del otro lado de la eternidad.
No tengo miedo de decir esto porque Dios es el mismo hoy, ayer y por siempre. Dios no cambia. Si alguien pide misericordia, Dios está allí para darle misericordia. Alguien dirá, pero es que ya será demasiado tarde. No es demasiado tarde para nadie que pide misericordia, porque el amor no se acaba, el amor no deja de ser. El amor siempre está buscando la oportunidad para salvar, para sanar, para rehabilitar. Ese es Dios y ese es su amor glorioso. Alabado sea su nombre. Apocalipsis 21 dice, y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cuando alguien lee la historia del rico y Lázaro y afirma que Dios dejará con sed a los que piden agua en ese lugar, es porque están confundiendo a Moisés y a los profetas con Cristo. Es decir, creen que Cristo procederá igual que como procedió Moisés y los profetas o Abraham, pagando mal por mal, ojo por ojo y diente por diente. Abraham le dice al rico, recuerda que en tu vida tuviste tus bienes y Lázaro sus males. Ahora tú sufres aquí y él goza. Como tú no lo ayudaste, ahora él tampoco te puede ayudar, y yo tampoco puedo. Y agrega que una gran cima o un abismo está puesto entre los buenos y los malos, y ellos no lo pueden pasar. Ahora, ¿será que el Señor Jesucristo responde igual que responde Abraham? ¿Deja el Señor Jesús de ser misericordioso en el juicio final? Si en el fuego estas almas claman por perdón, claman para que se les dé agua, Él va a doblar o va a colocar sus brazos de esta manera para decirles, no, no, no. No me importa que tengan sed, porque cuando yo les rogué, ustedes no me escucharon, y ahora que ustedes ruegan, yo no los voy a escuchar. Ese es el Dios que nos han predicado. Pero no es el Dios que presenta la Biblia, porque Dios siempre está dispuesto a dar cosas buenas a los que se la piden. Él es un Padre amante. Si nosotros como padres vemos a nuestros hijos cosechar las consecuencias de su rebeldía, y si los vemos pidiendo misericordia, les ayudamos con todo el corazón, ¿cuánto más lo hará el Señor? Sepamos y entendamos, hermanos, que Dios no le da agua al que no la quiere, porque Él no va a obligar a alguien a tomar agua si no tiene sed del agua viva. Pero sepamos y entendamos que en la parábola o en la historia del rico y Lázaro, el Señor abrió el velo, corrió el velo para que viéramos el fuego de Dios, lo que va a realizar en la vida de los impíos. Va a cambiar sus mentes y sus corazones, porque ese fuego es amor. Es un fuego garantizado por la cruz de Cristo, porque la cruz abrió las ventanas del cielo para que sobre los pecadores cayera un torrente de agua viva y ningún pecador tenga que morir por la sed que causa el pecado mortal. Y el pecado es mortal, pero no puede ganarle a la gracia de Dios. No puede ganarle a la obra de Cristo en la cruz, el cual murió allí para que todo aquel que pida agua se le dé en abundancia. Así sea en el lago de fuego. ¿Será que el Señor Jesucristo va a actuar con los impíos en el lago de fuego usando la ley del talión? Cuando Él mismo nos enseñó a darle pan al que tiene hambre y agua al que tiene sed, aunque sea nuestro enemigo. Y es que el fuego de Dios pone al pecador o a los pecadores en el lugar correcto para que puedan reconocer que ya no son ricos, sino que son pobres, que son cuitados,
que están desnudos y que son necesitados y que urge para ellos un Salvador, o que están urgidos de un Salvador. Y si los pobres buscan las aguas mientras su lengua está seca por la sed, la Biblia dice que Dios los oirá y los ayudará, porque su plan y su deseo siempre ha sido sanar, salvar y redimir. Bendito Dios. Isaías 46:10 dice: yo que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías 55:10-11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Jeremías 23:29 dice: no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Oh, aquí está todo claro. El Señor quiere que todos sean salvos y Él mismo nos acaba de decir que su consejo permanecerá y hará todo lo que Él quiere. También nos dice que envió su palabra para librarnos de la ruina, para sanarnos, para corregirnos, para salvarnos, y que su palabra no vuelve a Él vacía. Y Jeremías complementa diciendo que la palabra del Señor es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Por más corazones duros que tengan las criaturas y por más que tengan que pasar por el lago de fuego, no serán destruidas eternamente, porque el amor va a ganar. Lo que será destruido eternamente será su maldad, su hechicería, sus mentiras, sus manipulaciones, su egoísmo, sus violaciones. Todo lo malo será desarraigado de la criatura, porque la palabra de Dios es fuego que purifica y como martillo que quebranta la piedra. Para mí, estos sí son buenas noticias. Buenas noticias que anuncian salvación para todos, aunque unos acepten esa salvación de este lado y pasen por el fuego en esta vida, el fuego de la prueba, el fuego de la abnegación por seguir a Cristo. Los que no quieran hacerlo de este lado tendrán que hacerlo del otro lado, pero al final ganará el Señor. La palabra de Dios es como fuego. Él envía su palabra para que haga lo que Él quiere. Lo que Él quiere es que todos seamos salvos y al final todo cuanto Él quiere se hará y se cumplirá. El fuego de la palabra de Dios en el lago de Apocalipsis 20 produce sed y produce cambios en las personas allí lanzadas. Así lo podemos ver evidenciado en la historia del rico y Lázaro. La Biblia nos muestra que desde la antigüedad Dios ha usado o ha permitido el sufrimiento para su pueblo cuando ellos se negaban a seguir su camino y los entregaba a las consecuencias de sus caminos extraviados. Ellos sufrieron mucho, pero oh sorpresa, la Biblia dice por qué. Isaías 63:9: en toda angustia de ellos Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Dios les permitía recoger de lo que habían sembrado, pero no los dejó sufrir solos. Él sufría con ellos. ¿Acaso hoy ha cambiado Dios? ¿Acaso en el futuro, en el juicio, habrá cambiado el Señor? No. Él sufrirá con los que son lanzados al lago de fuego simbólico de Apocalipsis 20. No los dejará solos. Dios no puede negarse a los necesitados y no puede ser indiferente al dolor de uno o de millones. Hermanos, hermanas, cuando alguien tiene sed y pide agua, Dios le da agua viva en abundancia. Así lo dice Apocalipsis 22:17.
Y se sigue entonces que al final el pecado no gana, la muerte no gana, no se lleva a nadie, sino que la gracia consigue su objetivo, sanar a todos los que estuvimos enfermos por el pecado. Y esa sanidad es llevada a cabo por la magna, gloriosa e infinita obra de Cristo en la cruz del Calvario. Venció la muerte, venció al pecado y vencerá a los pecadores también con amor, con pureza, con misericordia. Conclusión y reflexión. Si Dios nos dio vida a todos y nadie es un accidente, si Dios se presentó a través de Cristo como Padre y como uno que no vino a destruir a los pecadores sino a salvarlos, si Él dijo que había venido a buscar a los perdidos para encontrarlos y salvarlos, entonces no cabe la palabra tormento eterno o destrucción eterna literalmente. Sí caben como simbólicas y simbolizan que las personas que voluntariamente han rechazado la gracia de Cristo necesitan más fuego, necesitan más misericordia, y Dios les va a dar abundante fuego y abundante misericordia. Los rodeará con su amor en el fuego del lago de Apocalipsis 20, para que mueran la segunda muerte. Morir la segunda muerte es pasar por el fuego de Dios, reconociendo cada pecado que cometieron en esta tierra y participando de los sufrimientos que Cristo participó en la cruz o que Cristo padeció en la cruz. No como Cristo lo padeció, pero tendrán que padecer parte de ello. Él sintió aberración, abominación por el pecado que estaba experimentando en la cruz, no su pecado propio, sino mi pecado y el pecado de toda la raza humana. En el lago de fuego, los que lleguen allí verán con plena sensibilidad lo que significó el pecado que cometieron contra Dios, contra sí mismos y contra su prójimo, llegando a sentir aborrecimiento por el pecado, vergüenza por lo que hicieron, porque por fin serán conscientes de la maldad del pecado al verla a través del amor de Dios manifestado en la cruz de Cristo. Oh, mis hermanos, para nosotros es fácil deducir que el fuego final mata y destruye porque creemos como hombres y pensamos como hombres, que creen que el pecado es todopoderoso e invencible y que toca matar al pecado y a los pecadores. Pero Dios no piensa así. Él sabe que el amor lo puede todo y sabe que puede sanar a todos, incluso a los más fundidos con el pecado. Mateo 19, 23 al 26 dice: Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Nosotros creemos que hay personas que nunca van a querer salvarse, que su riqueza les va a impedir entrar al reino de Dios. Pero Jesús nos dice: para ustedes eso parece imposible, pero para Dios todo es posible. Alabado sea Dios. Esta es la progresión que nos muestra Apocalipsis. Los que no son hallados inscritos en el libro de la vida son lanzados al lago de fuego, que creemos firmemente que es un fuego simbólico, que es su palabra y es su amor en acción para mostrar la verdad que no han podido ver por sí mismos. Este fuego les producirá sed. El ver la cruz de Cristo, el ver el gran amor de Dios por ellos, les va a permitir saberse muy pecadores, comprender lo que hicieron, sentirán que son pobres, sentirán que no merecen nada, pedirán misericordia, pedirán agua, no a Abraham, quien no se las puede dar,
sino a Jesús, quien pagó el precio para darles agua limpia, agua pura, agua viva. Apocalipsis 22:17 dice claramente que los que tengan sed pueden pasar a Él y tomar agua viva. Como Él ya tiene las llaves del Seol o del sepulcro, del Hades, Él podrá decirles: pasen libremente porque yo soy el puente. Mi cruz es el puente. Pasen, vengan y beban del agua viva. Al recibir el agua viva, claman por ser limpios y se cumple lo que dice Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Lavan sus ropas en el agua viva que sale del trono de Dios, Apocalipsis 22:1. Y entonces pueden entrar por las puertas de la ciudad porque sus puertas nunca se cierran y participar de las hojas del árbol que son para la sanidad o curación de las naciones. Apocalipsis 22:25 y Apocalipsis 22:2. No entrará en la ciudad nada inmundo, nada que haga abominación y mentira. Pero ojo, porque Dios puede y quiere sanar a todas las criaturas que están en el lago de fuego. Pasarán de abominables, adúlteros, mentirosos y hechiceros a ser hombres y mujeres nuevos en Cristo, para que ninguna vida sea víctima eterna del pecado ni de sus consecuencias. ¿Qué hay imposible para Dios? Alguien podrá decir, y esto lo digo ya para terminar, con un mensaje así, el drogadicto no quiere salir de su drogadicción. Con un mensaje así, el adúltero o la adúltera sigue gozándose en destruir hogares. Ante lo que yo digo, pues con el mensaje que ustedes predican pasa lo mismo. La gente no quiere cambiar y sigue igual, a pesar de las amenazas que a cada rato les dicen. Sin embargo, si el adúltero o la adúltera, el drogadicto o el pecador en extremo o el pecador religioso, como ustedes y como yo, que nos creemos justos pero en realidad no lo somos, despertamos en nuestra conciencia a través de la cruz del Calvario, a través de la obra de Cristo, para darnos cuenta cuán amados somos. Ese amor producirá en nosotros aborrecimiento contra el pecado. Solo el amor de Cristo, solo el poder de la gracia de Cristo en la cruz manifestado puede llevarnos a nosotros a aborrecer el pecado, a alejarnos del pecado y a vivir en Cristo Jesús, no gastando nuestra vida, no destruyendo nuestras almas en el pecado, sino sirviéndole al Dios eterno. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Somos muy amados y muy amadas por el Señor. Dios los bendiga.